Hola, buenas y bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y como siempre es un placer poder tener este tiempo para abrir la palabra de Dios y leerla y ver cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. Hoy, como ya vamos acercando el Domingo de la Resurrección, queremos empezar a ver el contexto donde Jesús vivía y en los últimos días aquí, antes de la crucifixión, el contexto a la situación donde estaba Jesús. Porque a veces nosotros pensamos que sabemos la historia tan bien que no hace falta escucharla otra vez. Pero cada vez que dedicamos un tiempo para ver la historia, veremos la importancia para nosotros y lo que podemos vivir frente a la historia. Entonces hoy quiero empezar a leer un poco antes de lo que vamos a ver hoy, para ver el contexto donde está Jesús, para ver lo que tenían en la mente sus discípulos y la gente, bueno, podemos decir la mayoría en ese entonces. Entonces vamos a leer desde el Marcos y vamos a empezar en el capítulo 10. Entonces esto ya como es el domingo de Ramos o el domingo de la entrada triunfal, queremos ver esa situación. Entonces estamos en Marcos 10 y vamos a ver algunos versículos, no vamos a leer todo el texto. Te animo a hacerlo tú mismo, tú misma, ya para ver todos los detalles, pero como ya siempre andamos justo de tiempo, entonces quiero resaltar simplemente un par de detalles del texto. Entonces en Mateo 10, empezando en el versículo 35, dice el siguiente. Entonces dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, voy a empezar antes, ya en el versículo 32 del mismo capítulo. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, ahí Jesús está hablando y está hablando con sus 12 discípulos y quiere que ellos entendiesen lo que va a pasar. Aquí explica, se ve claramente que Jesús sabía lo que iba a pasar. Que no es un accidente, que él sabía. Y les dice claramente todo el maltrato que va a recibir, todos las que le van a pegar, le van a azotar, que le van a condenar a muerte, irá a los gentiles y ya le azotarán, van a escupirle en la cara y al final le van a matar. Entonces, este es un mensaje que, claro, Jesús quiere comunicarlo a sus discípulos, porque sabe lo que ellos tienen en la mente. Sabe que no entienden todo lo que va a hacer. Sabe que ellos no ven que es el Mesías, que su reino no es un reino de este mundo. Entonces lo dice. Entonces, ahora quiero animarnos a imaginar, estar ahí y oír esas voces o esa explicación de Jesús, esa voz
de Jesús explicando lo que va a pasar. Incluso si, claro, nosotros en nuestro contexto sabemos la historia, entonces podemos oír sus palabras y entendemos perfectamente lo que iba a pasar. Pero incluso si estamos ahí en ese momento y no entendemos lo que dice, ¿cuál sería tu respuesta a Jesús? Es curioso ver la respuesta de sus discípulos. Y estos, hablando de los 12, los que habían estado con él desde el principio, los que habían visto los milagros, los que habían oído sus enseñanzas, han visto su corazón en su ministerio. Y llegamos al versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Entonces vienen ya con una petición. En Mateo, por ejemplo, dice que estos dos, Jacobo y Juan, vienen con su madre y su madre habla y pide lo que veremos. Porque igual ellos no tenían el valor de hacerlo. Pero lo importante no es quién habló, pero es lo que piden. Entonces él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Ves lo que hacen? ¿Ves lo que ellos tienen en su mente? Jesús está hablando de todo lo que le va a pasar, el maltrato que va a recibir, que la gente le va a pegar, le va a gritar, le va a escupir a la cara. Y al final será condenado a la muerte y le van a matar. Estos dos dicen: mira, cuando tú entres en tu reino, ¿podemos sentarnos en los lugares de autoridad y de privilegio? Queremos pedir esos lugares. Entonces, aún en este momento están pidiendo algo que a ellos les interesa. Están pensando en sí mismos y lo que quieren. Claro, ellos no entendían lo que iba a pasar. Entonces no entendían que no iba a echar a los romanos en ese momento y establecer su reino ahí en Jerusalén. Pero aún así están pidiendo algo por ellos mismos. Y es curioso porque más adelante, entonces Jesús responde, pero más adelante dice en el versículo 41, cuando lo oyeron los 12, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Entonces vamos a ver lo que dice Jesús ahí. Pero los otros 10 ya al oírlo se enfadan. Igual podemos imaginar que se enfadan diciendo: ¿cómo puedes estar pidiendo cosas así en un momento tan triste, tan pesado donde estamos? Pero eso no es la realidad. La reacción está en que están diciendo: mira, no, ¿por qué debes recibirlo yo? Yo debo. Jesús, yo quiero ese sitio, yo quiero ese lugar. Yo debo tener ese sitio de privilegio, él no. Empiezan ya a discutir sobre ese regalo de estar al lado de Jesús y estar sentado en un lugar de autoridad. Y en el versículo 42, más Jesús llamándolos a todos, los 12, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad?
Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús responde a su discusión, a su pelea sobre quién va a tener ese lugar de autoridad, quién es mejor, quién debe sentarse ahí. Y Jesús dice, mira, lo que estoy haciendo no se trata de eso. Mira, yo, el Hijo del Hombre, yo, el Hijo de Dios, yo, Dios, he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y entonces dice que si yo he venido así, os dejo también un ejemplo. Si quieres ser mayor en el reino, pues tienes que servir a los demás. No vamos a seguir las normas de los gobiernos del mundo. Si tú quieres ser una persona importante en el reino de Dios, hay que servir. Entonces ya es una cosa que, claro, en el gobierno de hoy no se llega a un alto puesto así. Pero Jesús quiere dejarlo claro, que este momento no se trata de buscar ya un lugar político, un lugar de autoridad. Porque Jesús está en un momento, en un punto de hacer algo que va a cambiar la vida y el mundo para siempre. Y ya llegamos a la entrada triunfal. Y ya sabemos la historia. Ya cuando Jesús entra, entonces ya entra en un pollino. Entonces ya entra mostrando que es un rey, pero que viene en paz. No viene para pelear. Viene humilde, viene en paz. Y todo el mundo está ahí al lado del camino, gritando, dice en el capítulo 11, en el versículo 9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Entonces ya reconocen que Jesús es el Mesías. Reconocen que Jesús es del linaje de David, que es el que va a establecer el reino de Dios. Pero claro, en su mente están pensando solo en lo que ven. Están pensando solo en lo físico. Y Jesús decía a sus discípulos, yo vengo para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, ahí vemos y ya veremos, en estos días veremos más sobre el tema de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero hoy quiero resaltar este tema, que Jesús ya va hacia la cruz en este contexto, con los que están más cerca de Él, pensando mal, sin entender de lo que va a hacer, buscando un reino temporal aquí, un reino físico, y encima buscando un sitio de autoridad para ellos mismos. Están pensando en sí mismo, y Jesús a cambio está pensando en todos los demás. Ofrece su vida en rescate por mí, y por ti, y por ellos, y por todos. Y la multitud que está ahí al lado de la carretera, para decirlo así, ya están alabando y gritando, diciendo, ya por fin viene,
también están pensando en ellos mismos. Están pensando en lo que van a recibir cuando Roma ya no puede estar. Están celebrando por lo que van a recibir. Pero Jesús dice, mira, lo que voy a hacer es mucho más de lo que entendéis. Y sabemos cómo va la historia. Que poco tiempo después, la misma multitud que aquí está alabando a Jesús, cambia y empieza a gritar, crucifícale. Ya en el viernes. Pero, ¿cómo puede cambiar? Es porque, como hemos dicho, es que están buscando algo por ellos mismos. Y cuando ven que no lo van a recibir, cambian así de rápido. Aquí sus discípulos están cercanas. Están buscando algo para ellos mismos. Los demás también. Pero no quiero que se quede solo en la historia. ¿Nosotros qué hacemos? Alabamos a Dios cuando todo va bien, cuando recibimos lo que pedimos. Pero cuando no recibimos lo que pensamos que debemos recibir, ¿qué hacemos? O cuando no entendemos por qué nos toca una situación o una enfermedad o una cosa que decimos, pero ¿por qué? ¿Qué hacemos? ¿Alabamos a Dios? Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un genio y Dios? Aquí salen fotos. Entonces yo creo que todos nosotros ya sabemos qué es un genio de la lámpara. Y que nosotros ya pedimos nuestros 3 deseos y nos da exactamente lo que pedimos. Bueno, según los cuentos. Pero Dios no es un genio de la lámpara. Dios es tan grande, muchísimo más grande que eso. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esta trampa. En la trampa del mundo o en la trampa de las voces que nos vienen. Que cuando nosotros no recibimos lo que teníamos en la mente, cuando nosotros no vemos lo que pensamos que debemos ver, tenemos que tener cuidado de no girar como la gente. La gente que cambiaba desde el momento de la entrada triunfal, que cambiaba unos días después a gritar crucifícale, o como sus mismos discípulos, que aquí están preparados para ya tener un sitio de autoridad y poder y reinar al lado de Jesús. Pero también unos días más tarde ni se ven. Están escondidos por miedo. Te animo ver el motivo de la adoración, el motivo de la alabanza. Sí, debemos alabar a Dios cuando nos responde, cuando nos da bendiciones. Pero también debemos alabar a Dios cuando no entendemos, cuando no vemos. Nosotros tantas veces hacemos referencia a las palabras que dicen que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y sus pensamientos también. Es Dios. Si tú puedes entender todo lo que Dios hace, tu Dios es demasiado pequeño. Porque Dios, según la definición de Dios, debe ser más grande que podemos comprender. Entonces, hoy simplemente quiero quedar con ese desafío para nosotros. Volver
a la razón de la adoración, volver a la base de por qué alabamos a Dios. No es por lo que recibimos, es porque hay un Dios tan grande, tan poderoso, tan santo, que al vernos en nuestra condición de ser personas imperfectas, y cuando Él nos ve en esa situación, no nos viene con condenación, nos viene con amor, con una oportunidad, y muestra su amor. Como dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí está el contexto de Jesús. Él venía a la cruz, ¿ya? Y toda la gente a su alrededor buscaba lo suyo. Digo, de ellos mismos. Buscaba autoridad, buscaba libertad, buscaba poder, buscaba, entonces, algo para ellos. Y cuando no lo recibían, entonces tenían una reacción, una de dos. Se corrían, ya, se fueron con miedo, o se giraron y empezaron a gritar: quítanos este, crucifícale, danos el otro, que igual ya puede causar problemas para Roma, igual nos puede librar de alguna forma. Crucifícale a Jesús. Entonces, te animo a volver a la base de la adoración. Dios. Él merece nuestra adoración y nuestra alabanza y nuestra gratitud. Incluso cuando no vemos su mano obrando. Incluso cuando parece que todo en mi vida va mal. Aún en la oscuridad existe la luz. Aún en mis problemas existe Dios. Como se dice. Entonces, incluso en un día nublado, cuando no se ve el sol, no hay ninguna persona que va corriendo por la calle diciendo: ¡uy! El mundo va a terminar porque el sol se ha ido. Aún en un día nublado sabemos que existe el sol. Entonces, te animo. No seguir a Dios por lo que tú puedes recibir. No alaba a Dios por lo que tú piensas que Él te va a dar. No adora a Dios por lo que tienes. Hazlo por lo que es. Porque eso el mundo no te puede quitar. El mundo, el enemigo, esta vida, me puede quitar mi salud, me puede quitar mi casa, mi trabajo, mi dinero, pero no me puede quitar mi Dios. La palabra de Dios dice que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. No hay nada. Por eso alabamos a Dios. Por eso debemos adorar a Dios, porque Él ha hecho eso posible. Entonces, sí, y nos ponemos en el grupo de alabarle al verle entrar, al ver su venida. Pero también cuando no actúa como pienso que debe, también le voy a adorar, le voy a alabar, porque es mi Dios. Y es fiel en todo. Vamos a orar. Señor, gracias que tú viniste aquí. Que tú eres el Dios perfecto y el Dios fiel. Y que tú nos ofreces tu amor, Señor. Tantas veces
nos portamos igual que los discípulos o igual que la gente en el camino. Como los discípulos buscamos algo para nosotros, buscamos autoridad, buscamos poder, buscamos momentos que la gente nos reconoce o vea lo que hacemos y da valor a ello. Pero Señor, tú sigues diciendo que lo importante es que tú viniste para servir, viniste para dar tu vida en el rescate por nosotros. Gracias, Señor. Y también tantas veces nos portamos como la gente en el camino, alabando en un momento y ya criticando y enfadados contigo en otro, porque no has hecho lo que queríamos. Pero, Señor, ayúdanos a recordar que tú eres Dios y que tú sabes mejor que nosotros. Señor, gracias que tú nos muestras tu amor, Señor, para que podamos saber que tú nos amas y para poder saber que estás con nosotros. Gracias que has quitado esa duda, Señor. Y ayúdanos a seguirte y a alabarte por lo que eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus promesas y por tu presencia en nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Y como siempre, nosotros estamos aquí, somos cuerpo. Somos todos personas imperfectas. Necesitamos a un Dios perfecto para limpiarnos, para amarnos, para levantarnos y para darnos un propósito en esta vida. Entonces, si tú tienes alguna necesidad o necesitas que alguien ore contigo o necesitas saber que no estás solo o sola, contacta con nosotros. O si tienes preguntas sobre la Biblia, sobre creencias, o si tienes dudas, también contacta con nosotros. Dentro de poco vamos a empezar a poner algunos vídeos de dudas o de preguntas que nos pueden venir, porque la palabra de Dios dice que Dios quiere que sepamos. No se trata de fe ciega. Podemos saber que hay un Dios. Podemos saber que Dios diseñó el mundo. Podemos saber que la Biblia es un libro de verdad. Que no son leyendas, que no hay errores, que no... Podemos saber que Jesús vivía y que fue crucificado y resucitó. Entonces vamos a empezar a ver esas cosas. Entonces ya poco a poco vamos a subir vídeos con estos temas. Pero si tú tienes una duda en concreta, contacta con nosotros, envíanos un mensaje, un correo electrónico, un mensaje por el móvil. Entonces, y así podemos contestar esas dudas. No porque sabemos todo, pero todos podemos buscar la respuesta. Y así aprendemos todos. Entonces espero que Dios te guíe y te bendiga durante esta semana. Y que tú puedes recordar la verdad que Dios te ama. Y lo ha mostrado, como dice en Romanos 5:8, y como dice en tantos sitios en la palabra de Dios. Entonces, Dios te ama y quiere que tú seas su hijo o su hija. Bendiciones y hasta muy pronto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí.